Hola nuevamente a todos y a todas. Vamos a presentarles el último de los videos sobre proceso de hominización. En este caso vamos a hablar de nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens sapiens o humanos anatómicamente modernos. Vamos a hablar brevemente del origen de nuestra especie, el cuándo y el dónde, la dispersión de nuestra especie por todo el planeta, ya que nuestra especie tiene la particularidad de habitar todos los rincones del globo, y vamos a ver cuál fue la dinámica de esta dispersión, muy cortito, y también algunos de los cambios en el comportamiento respecto de otras especies tan cercanas a nosotros, como vieron en el video anterior, como los Homo sapiens arcaicos, que sin embargo presentan algunas particularidades diferentes a nosotros y nosotros diferentes a ellos. También es interesante que tengan en cuenta que en algún momento de este proceso de hominización tan prolongado que venimos relatando, quedamos solos, somos la única especie de Homo presente sobre el planeta. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo nos acompañaban otras especies de Homo, hasta hace alrededor de 35.000 años, nada más. En primer lugar, vamos a hablar de las teorías que hay acerca del surgimiento o el origen de los humanos anatómicamente modernos. Se han planteado a lo largo de la historia de la investigación dos teorías. La primera, denominada teoría de sustitución de poblaciones, en español, en inglés se llama teoría out of Africa, y la segunda, la teoría de la continuidad regional. La primera es la que ha recibido mayor sustento, mayor apoyo en todas las líneas de investigación hasta ahora disponibles. La segunda, a lo largo de la historia de las investigaciones, ha quedado menos apoyada, con menos apoyo en la evidencia. La teoría de sustitución de poblaciones sostiene que los Homo sapiens sapiens o humanos anatómicamente modernos provenimos todos de una única población original, una única primera población derivada de Homo erectus de origen africano. Hasta hace muy poco, y esa es la información que ustedes tienen en el texto, se databa, se fechaba el origen de los humanos anatómicamente modernos entre 200.000 y 150.000 años atrás. A partir de un hallazgo en el norte de África, cerca en Marruecos, se ha podido reposicionar temporalmente el origen de los humanos anatómicamente modernos hace unos 300 a 350.000 años atrás. Esta información es muy reciente, por eso no la tienen en el texto que tienen que leer. Pero en síntesis, tanto la evidencia fósil como la evidencia genética sugiere y apoya esta idea de una única población original de origen africano y con estas antigüedades. La teoría de la continuidad regional, sin embargo, propone una evolución parcialmente independiente en distintas regiones del mundo a partir de las poblaciones de los Homo sapiens arcaicos, de los humanos arcaicos, como los que vieron en el video anterior. Esto implicaría distintos lugares de origen de la humanidad y luego algún tipo de cruce entre poblaciones para homogeneizar el pool genético
el stock genético actual de los humanos, que es bastante homogéneo, les diría muy homogéneo. En realidad, los estudios genéticos recientes van descartando la posibilidad de un origen múltiple y paralelo, como propone esta segunda teoría. Además, esta segunda teoría ha dado ha dado algún tipo de sustento a teorías racistas que hablan de humanidades distintas, con características distintas, y luego siguen viaje hacia la idea de culturas distintas y inferiores o superiores. Pero esta es una consecuencia, una lectura racista de una teoría que no fue pensada en esos términos en primer término, ¿no? en los primeros momentos. Aquí les presentamos un mapa con las distintas fechas de la llegada de los humanos anatómicamente modernos a distintos lugares del globo. Como verán, el punto de partida está puesto en África en 200.000 a 150.000 años. Como les dije, ahora esa fecha está discutida y llevada un poquito más atrás. Pero básicamente lo que tienen acá ustedes son distintas vías, distintas oleadas de dispersión humana a distintos lugares del globo, y lo que sí les quiero hacer notar son dos cosas. Por un lado, la llegada de los humanos anatómicamente modernos a Europa hace unos 45.000 años, y eso, o 50.000, y eso llevó a una hibridación, un cruce con los humanos arcaicos, los sapiens arcaicos, que allí ya vivían hacía muchísimo tiempo. Como vieron en el video anterior, las pruebas genéticas demuestran algún tipo de cruce entre estas dos especies. Y probablemente también quizás algún tipo de competencia. Por otro lado, en la entrada de los humanos a América está posicionada en este mapa hace unos 30.000 a 25.000 años, y sería una fecha bastante cercana a lo que las evidencias muestran. Con estos fechados, obviamente, y esto es algo que hay que destacar, al continente americano llegaron solamente Homo sapiens sapiens o humanos anatómicamente modernos. No hay ninguna evidencia de que en el continente americano hayan vivido otros homínidos o homininos previos. Bien, vamos a desarrollar ahora algunas de las novedades de comportamiento que desarrollan los humanos anatómicamente modernos u Homo sapiens sapiens. La primera de ellas se relaciona con las maneras de obtener los recursos animales, los alimentos de origen animal. Como vieron en el video anterior, los Homo sapiens arcaicos tenían formas de cazar utilizando armas como lanzas, por ejemplo, que implican una caza de contacto, una caza en la que el cazador y la presa están muy cerca uno del otro. Esta caza es muy riesgosa por varios motivos. Por un lado, porque el cazador, él o los cazadores, al tener que acercarse a su presa, corren el riesgo de que la presa se escape porque los escucha, los ve o los huele. Pero además, un animal herido puede convertirse en un animal peligroso, ya que puede volverse en contra del cazador como reacción de defensa. Entonces, una caza de contacto tiene muchos riesgos, tanto de pérdida de la presa como riesgos para la salud del cazador.
los humanos anatómicamente modernos desarrollan una serie de tipos de armas para la caza a distancia. Hay distintos tipos de armas para caza a distancia. La más conocida que ustedes pueden imaginar y que alguna vez seguramente vieron o escucharon hablar es el arco y flecha. Es uno de estos tipos de armas. Acá en las imágenes pueden ver algunas flechas, ¿sí? A un cazador actual, obviamente, cazando con arco y flecha. Y también, para hacer algún tipo de paralelismo, una pintura rupestre de un lugar en España en la que se ve una serie de cazadores con sus arcos y flechas cazando unos ciervos, una manada de ciervos. ¿Cuáles son las ventajas de la caza a distancia? Justamente la distancia, o sea, el rango de espacio en el cual estas armas son efectivas para herir o matar un animal es mucho más grande que el de una lanza, por ejemplo. Eso hace que el cazador pueda esconderse, pueda ocultarse, evitando ser visto, escuchado u olido por la presa. Entonces disminuye el riesgo de que la presa pueda escaparse y además pone en resguardo al cazador. Esto en todo caso, en todos los casos, hace que la caza sea más eficiente, sea más efectiva y le da una ventaja sobre la caza de cercanía, de contacto. Otras novedades en el comportamiento tienen que ver con la construcción de refugios móviles en muchos casos. No depender de la existencia de cuevas para buscar abrigo a las inclemencias climáticas es una novedad de los Homo sapiens sapiens. Refugios como los que estamos mostrando en estas imágenes que pueden construirse rápidamente, que pueden guardarse y llevarse a otro lugar a medida que los grupos necesitan moverse, piensen que son grupos nómades, de un lugar a otro. Y también las formas nuevas de transporte, sobre todo acuáticas. Hay evidencias del poblamiento de islas y esto implicaría algún tipo de medio de transporte como balsas o algo por el estilo. Con los Homo sapiens sapiens también encontramos la fabricación de objetos hechos con distintas materias primas, esto es, con distintos elementos, por ejemplo, hueso, astas de ciervo, marfil, piedra obviamente, maderas, conchillas. Hay un abanico de materias primas que aparecen en el registro arqueológico, que es nuevo, y una multiplicidad de funciones, tanto sea prácticas como ornamentales, de estos objetos. Tienen acá, por ejemplo, una aguja hecha de hueso, tienen conchillas, caracoles horadados, agujereados para confeccionar algún tipo de adorno. Tienen también una flauta de hueso y también tienen un objeto que tiene tallada una figura de un caballo hecha también en hueso. O sea, y les pusimos solo algunos ejemplos de lo que es la enorme cantidad de elementos nuevos que aparecen y que están asociados a distintas actividades, ya no solo la caza y la supervivencia más básica, sino también actividades relacionadas
con tal vez algún ritual o tal vez algún acompañamiento espiritual, como puede ser la música o los adornos, y la costura. Fíjense que hay una aguja y por lo tanto la confección de ropa, ¿no? Para también tener algún tipo de abrigo. Y si de humanos anatómicamente modernos hablamos, tenemos que hablar de las manifestaciones rupestres, lo que en el sentido común se conoce como arte rupestre. Acá le cambiamos el término arte porque está muy ligado al arte occidental, al arte moderno, que se compra, que se vende. Preferimos hablar de manifestaciones rupestres, ya que le quitan ese sentido de lo simplemente artístico. Porque no conocemos el significado último, el significado profundo de estas manifestaciones. Les pusimos acá algunos ejemplos de las manifestaciones o pinturas, en este caso, y grabados rupestres de cuevas de España, de Francia, pero en todo el mundo, a partir de la aparición de los humanos modernos, aparecen este tipo de manifestaciones. Igualmente hay una particularidad que tiene que ver con que, a pesar de que los humanos anatómicamente modernos estamos sobre esta tierra hace 300.000 años aproximadamente, las manifestaciones rupestres son mucho más tardías, mucho más modernas. Las más antiguas no tienen más de 45.000 años. Hay otros tipos de manifestaciones relacionadas con lo simbólico, un poco más antiguas, pero no alcanzan los 300.000. Tal vez no las hemos encontrado, no se han encontrado, tal vez fueron hechas sobre materiales que no perduraron en el tiempo, o no. Es un debate abierto de por qué no hay manifestaciones rupestres más antiguas que 40.000 años aproximadamente. Como les decía, el significado está perdido en el tiempo, pero muchas de ellas son figurativas, como las que ven acá, representan sobre todo el mundo animal que rodeaba a estas poblaciones humanas y con las que debían relacionarse de manera constante. Hay leonas, hay caballos, hay rinocerontes, hay bovinos de distintos tipos, un mundo rodeado de animales muy profuso. Y también para esta época, alrededor de 30.000 años de antigüedad, en distintos lugares de Europa, hasta Rusia, se han encontrado estas figuritas, estas tallas femeninas, ¿sí? Con los atributos sexuales femeninos muy exacerbados, muy exagerados, que representan cuerpos desnudos, con rasgos faciales nulos o muy esquemáticos, mostrando, son muchas de estas figurinas, más de 100, mostrando cierta relación entre las poblaciones que habitaron este enorme territorio que es Europa y parte de Eurasia, cierta intercambio de información, redes de interacción social a gran escala territorial, porque todas tienen características muy similares. ¿Cuál es el significado de estas figuritas? Otra vez es imposible recuperar esa información porque lo simbólico muchas veces se pierde con el paso del tiempo. Se han dado muchas hipótesis acerca de estas figuras, pero es muy difícil
decir si realmente estas hipótesis son correctas o no. Pero lo que sí muestran es este grado de interacción social con redes de miles de kilómetros de conexión, por lo menos con una idea común, ¿sí? Compartida por poblaciones que habitaron un extensísimo territorio. Con esto terminamos nuestros videos sobre proceso de hominización. No hablamos en el texto sobre el poblamiento de América, salvo lo que vieron en el mapita de este video, ya que es todo un tema distinto, sí, y muy interesante, pero que ameritaría otra serie de videos, así que se los debemos. Y lo que sí quiero, para cerrar, señalarles es que algo que nos interesa que ustedes detecten, que ustedes sobre lo que nos interesa que reflexionen, es que este proceso de hominización nos muestra que todos los humanos tenemos un único origen común, ¿sí? Compartido, que nos permite pensarnos como una humanidad única. Y esto lo recupero porque me parece interesante contraponerlo con las teorías racistas, como les decía hace unos minutos, con los prejuicios racistas, que piensan en los humanos en términos de diferencias cargadas de juicios de valor peyorativos, de valoraciones negativas hacia el otro. Y quizás si alguna enseñanza nos deja, más allá de esta información, entender el proceso de hominización, el famoso de dónde venimos, puede ser este mensaje, ¿no? El de una única humanidad con un origen común, compartido y africano. Los dejo hasta otra oportunidad. Espero que estén muy bien y cuidándose mucho en este momento tan especial y dramático de la humanidad.